Euronews. Las noticias. Saludos desde Madrid y bienvenidos a Euronews hoy. Victoria aplastante de Claudia Sheinbaum en México. La sucesora de López Obrador ha obtenido la mayoría absoluta con más del 59% de los votos. México vive así un día histórico, ya que la candidata de Morena se convierte en la primera mujer que ostentará el cargo de presidenta del país. En Gaza estaremos pendientes de cómo se resuelve el pacto propuesto por Estados Unidos para un alto el fuego. Mientras Israel señala que se ha encontrado el cadáver de otro rehén secuestrado por Hamás durante los atentados del 7 de octubre. El presidente Zelensky, mientras, se encuentra en Asia, en Filipinas, donde ha señalado que Rusia está intentando, con la ayuda de China, socavar la cumbre de paz en Suiza. Ucrania ya cuenta con el permiso de Estados Unidos para usar armas con las que atacar objetivos en territorio ruso. Pero hay más noticias. Vamos con los titulares del día. Claudia Sheinbaum hace historia tras convertirse en la primera mujer presidente de México. Ucrania impone cortes de energía de emergencia en la mayor parte del país tras los ataques de Rusia a gran escala contra la red energética ucraniana. La líder de la oposición italiana pide el fin de la guerra en Ucrania. Comienza una semana de conmemoraciones con motivo del 80 aniversario del desembarco de Normandía. El presidente Putin no ha sido invitado. Como les comentábamos, Claudia Sheinbaum ha arrasado en México. Vamos hasta allí, donde se encuentra nuestro compañero y enviado especial Roberto Macedonio. En México, Claudia Sheinbaum hace historia al convertirse en la primera mujer presidenta de la República. Su victoria significa la continuidad de Morena al frente del Ejecutivo mexicano, el partido del todavía presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha sido además el mentor político de la candidata ganadora. Claudia Sheinbaum ha celebrado su victoria con estas palabras. Este 2 de junio, nuevamente hicimos historia. ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva el presidente López Obrador! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Una victoria que llega después de una jornada electoral histórica que ha contado con una importante participación, no solo de los mexicanos llamados a las urnas dentro del país, sino también de aquellos que viven en el extranjero, los 180.000 que han entregado la papeleta de voto desde los diferentes consulados y embajadas de México alrededor del mundo, entre ellos los 60.000 mexicanos que viven en Madrid, donde llegó a haber colas de hasta 9 horas para entregar el voto. La nueva presidenta de la República se enfrentará en este sexenio a importantes retos y desafíos, como principalmente disminuir la inseguridad en el país, o también la otra gran cuestión a la que tendrá que hacer frente: reducir la desigualdad. En México, Roberto Macedonio, Euronews. Ucrania ha impuesto cortes de energía de emergencia en la mayor parte del país un día después de que Rusia lanzara ataques a gran escala contra la red energética. Tras la ofensiva con drones y misiles del sábado, que causó al menos 19 heridos, se han producido cortes en todas las regiones excepto en 3. Los ataques rusos a la infraestructura energética de Ucrania en las últimas semanas han obligado al gobierno ucraniano a decretar apagones en todo el país. Sin defensas aéreas adecuadas para contrarrestar estos bombardeos y permitir las reparaciones, la escasez de energía podría empeorar con el aumento de las necesidades a finales de verano y en invierno. La nueva ofensiva rusa en el norte se ha centrado en la región de Kharkov. Además, trata de poner a prueba las defensas ucranianas en Donetsk, en el sur, y lanzar incursiones en las regiones septentrionales de Sumy y Chernihiv. El domingo, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, confirmó que el presidente estadounidense Joe Biden había acordado permitir a Ucrania utilizar algunas armas proporcionadas por Estados Unidos para atacar objetivos en territorio ruso y aliviar así la increíble presión que Rusia ha ejercido sobre Kharkov. Está limitado a la región de Kharkov y está limitado con respecto a los tipos de objetivos que pueden atacar y hasta dónde pueden llegar, señalaba Kirby. Ucrania ha presionado a sus aliados occidentales para que le permitan utilizar armas para atacar en territorio ruso, quejándose de que Moscú cuenta con una ventaja táctica injusta.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha visitado Filipinas en un raro viaje a Asia con el objetivo de instar a los líderes de Oriente a asistir a la cumbre de paz en Suiza. Durante su visita, Zelensky dijo que el presidente filipino había aceptado su invitación, aunque todavía no está claro si acudirá personalmente a la cumbre. El presidente ucraniano ha acusado a Rusia de tratar de socavar el evento con la ayuda de su aliado, China. Corea del Norte ha afirmado que dejará de enviar globos con basura a Corea del Sur, pero ha prometido reanudar los envíos si panfletos contrarios al régimen norcoreano sobrevuelan la frontera. Cientos de globos lanzados el sábado transportaban basura como colillas de cigarros, residuos de papel y plástico. Pyongyang señaló que se trataba de una represalia por la campaña de propaganda de desertores y activistas norcoreanos en Corea del Sur. Seúl tachó la práctica de inimaginablemente mezquina y prometió responder con una ofensiva insoportable. Cientos de miles de electores portugueses han votado por anticipado para las elecciones europeas. El día de la votación es oficialmente el próximo domingo 9 de junio, pero Portugal permite a los ciudadanos ejercer su derecho al voto una semana antes. Portugal está en la Unión Europea, por lo que emitir nuestro voto es importante para contribuir no solo a Portugal, sino a la Unión Europea en su conjunto. Estamos en Europa, por lo tanto tenemos que estar bien representados, así que debemos votar para estar bien representados en Europa. En 2019, Portugal registró su peor tasa de abstención en las elecciones europeas. Casi el 70% de los electores no acudieron a votar, la peor cifra desde que se unieron a la Unión Europea en 1986. Ahora Portugal intenta revertir la tendencia. La campaña de las elecciones europeas en Francia entra en su recta final y los candidatos intensifican sus esfuerzos dirigidos a los indecisos y a los votantes más jóvenes. Jordan Bardella, candidato del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, celebró el domingo su último mitin público en París, evento al que asistieron unas 5.000 personas. Líder en los sondeos con un 32% de intención de voto, llamó a los electores a votar contra Renacimiento, el partido del presidente francés Emmanuel Macron. El próximo domingo, abstenerse es votar por Macron. El próximo domingo, dispersarse en otras listas será fortalecer a Macron. El primer ministro de Francia, Gabriel Attal, pidió a los votantes que luchen contra el auge de la ultraderecha en un mitin de Valérie Ayer, celebrado el sábado cerca de París. En los sondeos, la candidata del partido de Macron a la Eurocámara está a 15 puntos de Agrupación Nacional. Europa podría morir, porque la extrema derecha está ganando poder en todo el continente. Europa morirá si no hacemos nada, si nos quedamos en casa como espectadores pasivos. En la izquierda, los llamamientos a la movilización también se multiplicaron este fin de semana. Empatado con el partido de Macron en las encuestas, el candidato socialista Raphael Glucksmann pidió a los jóvenes y a los electores que suelen abstenerse que apoyen su campaña. Glucksmann ha prometido ser la gran y bella sorpresa de estas elecciones. Hago un llamamiento a los jóvenes de Francia. Observo el riesgo de la abstención. No dejen que nadie decida su futuro por ustedes. Un llamamiento similar a los jóvenes hizo en Toulouse la candidata de izquierdas Manon Aubry, representante del partido Francia Insumisa. Hoy hacemos un llamamiento a los jóvenes llenos de esperanza y también llenos de preocupación, a los jóvenes que se movilizan por el clima, por Gaza, por sus derechos. La jefa de los Verdes, Marie Toussaint, celebró un acto mientras la campaña de los eurodiputados se desliza por debajo del umbral del 5% de intención de voto necesaria para enviar políticos a la Eurocámara. Compañeros verdes, desplegaos, multiplicaos y forzad las puertas del destino electoral. Gracias a vosotros vamos a triunfar.
El periodo oficial de campaña terminará este viernes. El próximo fin de semana, cerca de 50 millones de electores franceses elegirán a sus 81 diputados para la Eurocámara. La líder de la oposición italiana pide el fin de la guerra en Ucrania. Tras intervenir el sábado en Milán, Elly Schlein, líder del Partido Democrático, dio su último mitin de cara a las elecciones europeas del domingo. Junto a Schlein, varios candidatos del Partido Democrático subieron al escenario en Roma. En su discurso, Schlein esbozó las prioridades del partido en estas elecciones y mencionó la necesidad de acordar un alto el fuego en Gaza. También apoyó el reconocimiento del Estado palestino y dijo que es hora de poner fin a la guerra en Ucrania. En cuanto a las políticas nacionales, se centró en el sector público diciendo que tanto la sanidad como la educación necesitan mejorarse. También afirmó que su partido está decidido a subir el salario mínimo. Para empezar, Europa debería ser más social. Lo decimos a menudo, pero es cierto que nuestro partido propuso una ley que exige salvar al sector sanitario de nuevos recortes y privatizaciones que está llevando a cabo este gobierno. Para nosotros, hacer que Europa sea más social significa invertir en otra prioridad que es la educación pública como forma de fomentar la emancipación social. El liderazgo de Schlein ha hecho que muchos italianos ven al Partido Democrático como la única opción para desafiar al bloque de derecha. Es la única alternativa que tenemos hoy. No hay otra opción. Ojalá la izquierda se uniera y apoyara a Elly para que todos seamos más fuertes en Italia y en Europa. Desde las últimas elecciones generales he visto que hay un renovado interés en el Partido Democrático gracias a Elly. Encontrar puntos en común entre Schlein y Meloni es difícil, incluso en Europa. La líder del Partido Democrático dejó claro que su partido y el resto de la familia socialista europea no aceptarán ninguna alianza con los partidos conservadores. Me llamo Til, tengo 28 años y participo como activista en la campaña de resistencia civil Riposta Alimentaire. Puede que no conozcan la acción pública en la que arrojamos sopa a la Gioconda. En concreto, solemos realizar estas acciones disruptivas para plantear reivindicaciones ecológicas y sociales. Si yo fuera eurodiputado, me gustaría crear una seguridad social para una alimentación sostenible. En concreto, sería como una carta vital para la alimentación de 150 € al mes, accesible a todos y que permitiría comprar productos aprobados democráticamente por asambleas de ciudadanos formados en cuestiones ecológicas y agrícolas. Somos conscientes de que esta reivindicación es clave hoy en día. Lo vimos en las revueltas agrícolas de principios de año. Tenemos un sistema alimentario bloqueado, ya que por un lado cada vez más gente necesita recurrir a ayudas para poder comer y por otro tenemos productores que no pueden vivir de su trabajo y en medio grandes empresas agroalimentarias y supermercados con beneficios de récord. Esto no puede seguir así. Si soy reelegida como miembro del Parlamento Europeo, seguiré luchando por una Europa más verde y socialmente equitativa, que es necesaria para alcanzar nuestros objetivos climáticos y garantizar un futuro más justo. Islandia elige como presidenta a la empresaria Hala Tómasdóttir. La inversora lideró una contienda entre candidaturas en las que las tres en cabeza eran mujeres. La presidenta electa de 55 años hizo campaña como alguien que estaba por encima de la política partidista y dijo que ayudaría a abrir debates sobre temas como el efecto de las redes sociales en la salud mental, el turismo en Islandia y el papel de la inteligencia artificial. Tómasdóttir saltó a la fama por primera vez en el país durante la crisis financiera. Ahora asumirá el cargo el 1 de agosto. Miles de personas han protestado en Berlín contra los elevados alquileres y los desahucios forzosos. Los ciudadanos exigen cambios radicales en la política de vivienda, como un tope nacional al alquiler y la prohibición de las rescisiones arbitrarias de contratos. Más de la mitad de los alemanes vive de alquiler y el 80% de la población berlinesa no tiene vivienda en propiedad, sino que paga una renta por ella.
Según un informe del banco berlinés HIP AG, los alquileres han aumentado más de un 18% hasta alcanzar casi 14 euros por metro cuadrado. La semana de ceremonias con motivo del 80 aniversario del desembarco de Normandía comenzó este domingo con un salto en paracaídas desde aviones de la época de la Segunda Guerra Mundial. La semana de eventos y conmemoraciones solemnes contará con la asistencia de líderes mundiales, aunque el presidente Putin no ha sido invitado. Muchos coinciden en que el propósito de esta semana es pasar el testigo del recuerdo a las generaciones actuales que ven ahora nuevamente la guerra en Europa, en Ucrania. El presidente Biden, el presidente Zelensky y la realeza británica se encuentran entre las personalidades que Francia espera para los eventos del llamado Día D. Los organizadores confirmaron que el presidente ruso no sería invitado a ningún evento conmemorativo debido a la actual invasión de Ucrania por parte de Rusia. Pero a algunos representantes rusos se les permitirá el acceso para reconocer el sacrificio del país en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Al menos 18 personas, incluido un niño, han resultado heridas por la caída de un rayo en la ciudad de Liberec, en el norte de la República Checa. El incidente tuvo lugar el domingo por la tarde en un parque cerca del castillo de la ciudad, donde el grupo había buscado refugio bajo un árbol. 5 personas fueron reanimadas en el lugar y otra fue trasladada en avión a un hospital en la capital, Praga. Al menos una persona murió y otras 8 resultaron heridas el domingo al derrumbarse un edificio de apartamentos en Estambul. Las causas del derrumbe no están claras, ya que no se informó de ninguna explosión ni actividad sísmica. Este grave suceso ha renovado los temores de los ciudadanos de Turquía sobre la resistencia de los edificios construidos en una ciudad que se encuentra en una zona propensa a los terremotos. Estambul está cerca de la conocida falla de Anatolia del Norte. En 1999, un terremoto causó la muerte de alrededor de 18.000 personas. Una nave espacial china aterriza en la cara oculta de la Luna para recoger muestras dentro del cráter más antiguo del satélite terrestre. La misión se propuso recoger muestras del suelo y roca y forma parte de una creciente rivalidad en la carrera espacial con Estados Unidos, Japón, India y Europa, entre otras naciones. China quiere poner una persona en la Luna antes de 2030, lo que la convertiría en el segundo país después de Estados Unidos en conseguirlo. Hasta aquí el informativo de este lunes. Gracias por todos esos me gusta que nos dejan y por sus suscripciones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.